Y en nuestra primera sesión, entonces, lo que quisiera hacer para empezar es hablar solamente un par de minutos sobre algunos de los llamados megatendencias que van a influenciar el entorno para México en los próximos 6 años y más. Quisiera señalar algunos puntuales que se refieren a uno de los temas centrales del día de hoy, las implicaciones del proceso de transición demográfica que entró México durante la última década. Bueno, un importante sostén, como todos saben, de la economía aquí en México durante muchos años ha sido la migración a Estados Unidos. Quiero empezar con algunas breves reflexiones sobre cómo está cambiando esto y cómo combina con esa llamada transición. Una característica clave de la recesión en Estados Unidos es la falta de recuperación de puestos de trabajo. Lo que hace esta lámina es comparar 5 recesiones desde la Segunda Guerra Mundial y se ve que empezando en 1948, cada vez más las recesiones son menos profundas, pero se toma mucho más tiempo para llegar al nivel de trabajo anterior. Esta última recesión de 2007 fue de las más profundas y también no estamos llegando ni de cerca a recuperar los niveles de trabajo en Estados Unidos. México se ha recuperado bastante bien de la recesión, pero menos en términos del PIB per cápita. En este gráfico lo que hacemos es comparamos el PIB per cápita real en 2008, antes de que empezara la crisis, con nuestras estimativas para este año. Y se ve que México ya está, el PIB per cápita es 15% a más que en 2008, pero en Estados Unidos casi no se recuperó muy débilmente. Pero para poner esto en contexto, México perdió mucho en los últimos, se logró poco en los 40 años antes del 2010, en el sentido de que, por ejemplo, si se mira, ese gráfico empieza en 1980, donde México, al inicio de ese periodo, México era 2 veces más rico que Corea del Sur. Y después empezó en los años 80 un crecimiento de PIB per cápita de 5% al año hasta ahora en Corea del Sur. Y la cifra de México en el mismo lapso es 1.5%. Parte del problema es una falta de inversión en la economía. México aún tiene mucho terreno por recorrer, todavía invierte solamente 21% de su PIB. Corea del Sur en los años 80 y los años 90 estaba invirtiendo casi 40% de su PIB. Y aún con una infraestructura excelente que tiene Corea del Sur, aún está invirtiendo 27% de PIB. La buena noticia para México es que con su transición demográfica tiene tiempo para abordar estos problemas. La gran pregunta es que si va a conseguir enfrentar los retos necesarios como para capitalizar en esto. Y conmigo tengo hoy, y quisiera invitarle a juntarse conmigo aquí en el palco, a René Centeno, que es el anterior subsecretario de Población y Migración en el Ministerio de Interior y es profesor de Sociología en el Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias. René, ¿hasta qué punto la economía de los Estados Unidos sigue siendo un válvulo de escape para la fuerza de trabajo en México? Bueno, aquí hay 2 puntos importantes en la pregunta. La primera es que la migración mexicana a Estados Unidos ha estado ligada por completo a la economía de dicho país. Es decir, el gran éxodo que se da en la migración mexicana a Estados Unidos de 1970 al 2007, pero especialmente en los años 90, donde hubo este gran crecimiento económico en Estados Unidos, hubo una recesión también en el país, explican en gran medida por qué existe este movimiento de personas. Hay una gran necesidad de mano de obra de baja calificación por parte de la economía de Estados Unidos. Evidentemente, las fuerzas que había en el pasado para seguir impulsando esa demografía o esa migración de mexicanos a Estados Unidos no están en la actualidad.
Por dos razones. Una, la economía de Estados Unidos apenas se recupera, pero si me permiten dar unos datos importantes para ver esta conexión, no sé dónde está la presentación que tenía. ¿Sí? Aquí lo que tienen ustedes es un seguimiento que hacemos en el Colegio de la Frontera Norte cada trimestre sobre el flujo de mexicanos que llegan a la frontera y declaran ir a los Estados Unidos en busca de trabajo o porque ya tienen algún trabajo. Y aquí podrán ver también, les preguntamos si piensan o están planeando cruzar la frontera con Estados Unidos con papeles o sin papeles. Como podrán ver, la recesión de Estados Unidos le pegó de manera muy fuerte. Lo que ustedes ven aquí son los cambios que hay con respecto al año previo, el mismo trimestre, en los flujos de migración indocumentada de México a los Estados Unidos. A partir del 2007, ¿sí? Realmente sobre todo el 2008, por 16 trimestres hubo un decrecimiento, un impacto negativo del flujo de mexicanos hacia los Estados Unidos. Pero vean ustedes cómo en 2012, o sea, este año, en los primeros 2 trimestres de este año, hay una recuperación ya de la migración mexicana indocumentada hacia los Estados Unidos. Evidentemente, esto es una señal de cómo la economía de Estados Unidos, y acabamos de escuchar las noticias recientemente de cómo en el mes de octubre se crearon 171,000 nuevos empleos en aquel país, va a volver a demandar mexicanos en los Estados Unidos. Es decir, no es una cuestión nada más de válvula de escape, sino también de una necesidad de la demanda de mano de obra en aquel país, no nada más mexicana, sino también de muchas partes del mundo. Pero ¿hasta qué punto cree que va a demandar suficiente trabajo como para los mexicanos? Porque sí, se empezó a recuperar un poco el mercado de bienes raíces en Estados Unidos, pero nada comparado como era antes. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser? Esa es una excelente pregunta por lo siguiente. Es imposible, desde nuestro juicio académico, con la investigación que tenemos y los datos, que la migración vuelva a tener los mismos niveles que observamos en los años 90. En primer lugar, porque como tú señalas, las condiciones que había en los años 90 no se van a volver a repetir. Ahorita voy a comentar unas muy rápidamente. Ya venía decreciendo la migración de mexicanos a Estados Unidos, sin embargo pasó algo que nadie esperaba, el boom de la construcción y de los bienes raíces en Estados Unidos, que jaló a una mayor migración mexicana a los Estados Unidos que no estaba esperada o no estaba contemplada. Viene la recesión y se desploma por completo esta migración. La economía de Estados Unidos va a crecer lentamente, o sea, somos optimistas que eso va a suceder, igualmente con la economía mexicana, y va a ser muy difícil que volvamos a tener esa conexión de inmediato. Y aquí me voy a ir rápidamente a esta información. ¿Qué es lo que está pasando en México? Y aquí es muy importante entender por qué estas condiciones, repito, que se dieron en el pasado para esta migración masiva no se van a volver a dar. En primer lugar, porque ha habido una caída de la fecundidad muy dramática en México, es decir, el número de hijos que tienen las mujeres en el país o el tamaño de las familias, si lo quieren leer ustedes, como lo pueden ver en las 2 columnas del último cuadro, que pueden ver ahí la tasa de fecundidad y en la última la esperanza de vida. Cuando disminuye la mortalidad de manera muy rápida, la fecundidad desciende, se dice que un país entra en una transición demográfica. ¿Esto qué quiere decir? Que las presiones que había en México, sobre todo si pueden ver ustedes, a ver si alcanzo a señalar con el apuntador aquí, sí, la gran migración en los años 90 todavía eran familias de entre 5 y 6 hijos en el país. Las familias que ahorita podrían migrar, que están en sus años adolescentes, ya casi adultos, y sus años 20, ya son familias de 2 a 3 hijos. Es decir, no existe esa presión, se ha recuperado la economía mexicana, existe acceso a bienes que antes no existían en el país, no nada más a bienes públicos, como son servicios de agua, de drenaje, más educación, más acceso a seguridad pública, a servicios de salud, pero también hay más acceso a automóviles, acceso a créditos de vivienda, etc. Es decir, hay nuevas condiciones en el país, económicas y demográficas, que no van a hacer que volvamos a ver un fenómeno como existió, pero, repito, cuando crezca la economía de Estados Unidos va a haber un repunte nuevamente, como ya se empieza a ver, de la migración, pero no a los niveles que se observaban en el pasado. Y entonces, con crecimiento de en medio 2% de la economía de Estados Unidos en el mediano plazo,
¿qué se puede hacer en México para intentar aumentar las oportunidades de trabajo para los mexicanos, para que no se tengan que ir fuera del país en busca de trabajo? Por ejemplo, un punto que señalé en el inicio era esa cuestión de una falta de inversión en la economía mexicana, como para promover más creación de trabajo y riqueza. En remesas, México recibe más de lo que recibe en ganancias de turismo, por ejemplo. ¿Qué papel debe y está jugando las remesas en aumentar la inversión en el país? Bueno, la primera pregunta, voy con la última. Las remesas, todas las investigaciones indican que no están directamente vinculadas con actividades productivas en México, es decir, se usan mucho para el consumo. Evidentemente es un consumo que también se refleja en ciertos lugares, sobre todo, digamos, microeconomías, en un impulso a actividades productivas de tipo comercial. Sin embargo, no hay un vínculo como se ha deseado, y es una gran pregunta que se hacen sobre todo organismos internacionales: ¿por qué no se ha sacado más ventaja de este flujo de dinero, de este flujo de capital que viene desde el extranjero a estos países? Se han hecho muchos intentos desde los programas como 3x1 de desarrollo social en México, pero que han realmente podido con claridad demostrar que sí se pueden canalizar de manera más efectiva. Con respecto a la primera pregunta, yo creo que los dos retos que tiene México de inmediato con su economía: uno, el crecimiento real de los salarios, que si bien la economía se ha recuperado, no se ha reflejado de manera directa en un crecimiento absoluto, que obviamente esperamos que esté vinculado con productividad y no con ningún otro tipo de factor o de política. Y la segunda, que seguimos dependiendo mucho en el empleo del sector informal. Creo que tenemos que quitarnos esa gran limitante que todavía tenemos y que el sector formal asuma. Esperamos también, cuando hay una nueva reforma laboral en México, una mayor actividad en la creación de empleos y por lo tanto aprovechar más este bono demográfico. Recuerden que México va a envejecer antes de ser rico. Casi todos los países del mundo primero son ricos y luego envejecen. Nosotros vamos a envejecer sin ser todavía ricos, y eso va a ser un gran reto para México. La edad mediana en México era en 1990 de 19 años, es actualmente de 26 años. Y en el año 2050 la estructura por edad del país va a ser exactamente igual que la de Estados Unidos. Es decir, esta complementariedad demográfica que hemos vivido en los últimos 30 años y todavía viviremos unos 15 o 20, va a desaparecer en el futuro, porque México será un país viejo, igual que lo será Estados Unidos, con todos los retos que eso implica para la seguridad social actualmente. Si estamos contribuyendo con seguridad social, ¿sí?, para las pensiones, pero también por todo lo que implica en servicios de salud y de atención a una población más envejecida. Estoy segura que nuestro público tendrá algunas preguntas sobre los temas de que estamos discutiendo. Por favor, levante sus manos si tienen una pregunta para René. Mientras tanto, dado que acabamos de recibir la noticia esta semana que se reeligió Barack Obama en Estados Unidos, y la administración de Barack Obama ha sido la administración que más ha deportado inmigrantes ilegales y mexicanos a México. Entonces, dado el reforzamiento de los controles sobre migración en varios estados de Estados Unidos, va a continuar siendo muy difícil cruzar la frontera. ¿Hasta qué punto se está cambiando el perfil del migrante mexicano que está en Estados Unidos en términos de su estatus legal? Sí. En un reporte que acabamos de publicar con Roberto Suro de la Universidad del Sur de California sobre esto, sabemos que el impacto de la política inmigratoria o de las políticas migratorias en Estados Unidos sobre la regulación del flujo son mínimas. Es decir, la gran fuerza que hay detrás del movimiento de México a Estados Unidos tiene que ver con su economía, con las condiciones estructurales en este país y en aquel país. Yo creo que la administración de Obama ha sido realmente muy contradictoria en su visión sobre el fenómeno migratorio, porque por un lado prometió una reforma migratoria. El voto hispano refrendó ayer la confianza que tiene en que en esta ocasión sí va a poder sacar adelante esta reforma. No va a ser fácil. Ustedes saben que el Congreso continuará en manos, la Cámara Baja continuará en manos de los republicanos, solamente el Senado estará de parte de los demócratas. No va a ser una tarea fácil, pero
Obama tiene que realmente revertir esta contradicción de ser el presidente que más ha deportado mexicanos en la historia de los Estados Unidos y en la relación bilateral, a ser un presidente que realmente entiende de manera cabal la problemática y que los 12 millones que hay indocumentados, de los cuales la mitad, un poquito más de la mitad son mexicanos, encuentran una avenida para quedarse allá y no seguir separando a familias. Yo creo, repito, está demostrado en los hechos y también es un ejemplo para México, que no hay fuerza que detenga la migración. El reto está en cómo ordenamos un sistema que por necesidades económicas está presente en Europa, está presente en Asia, está presente en Norteamérica y tenemos que realmente tener mucha creatividad para poder conducirlo esto de manera efectiva y que sea, como lo es también, de una gran utilidad para las economías de estos países. Y de hecho México también es un país que recibe mucha inmigración de Centroamérica. ¿Y hasta qué punto, qué debería cambiar en las políticas para con los inmigrantes que también México recibe aquí? Porque ha habido muchas noticias sobre el maltrato a los centroamericanos aquí en México y cómo están sujetos también a riesgos de seguridad pública, han sido víctimas de mucho crimen organizado. ¿Qué se puede hacer para mejorar las condiciones de los centroamericanos que llegan aquí a México? Sí. Efectivamente, México se lleva la peor parte, repito, de un sistema regional migratorio disfuncional. Se lleva la peor parte por todo lo que viven los mexicanos al cruzar la frontera, al vivir en Estados Unidos, al ser reportados, a ser separados de sus familias, a ser encarcelados, a ser reportados hacia México. Muchos de ellos que llegaron de niños a Estados Unidos no conocen realmente el país y están siendo o se están integrando de nuevo a México. Pero por otro lado también tenemos, no somos un país de inmigrantes como los Estados Unidos, Canadá, Australia, menos del 1% de la población del país es inmigrante, pero es un país por donde transitan mucha población de Centroamérica en busca del sueño norteamericano o estadounidense, como también lo hacen los mexicanos. Y ese tránsito, ustedes saben muy bien, sobre todo en los últimos años, donde la violencia se ha recrudecido en México, pues un grupo muy vulnerable siempre van a ser los inmigrantes. Ha habido cambios legales, hay un nuevo marco normativo, éramos una gran contradicción como país, íbamos a reclamar a Estados Unidos respeto irrestricto a los derechos humanos y estos no se estaban dando en el país. Y no se daban en el país en gran medida también porque la ley criminalizaba a los migrantes irregulares en el país. Eso ya no existe en México, hay una nueva ley de migración, hay una nueva forma de ver y de querer ser ejemplo regional en cuanto a la protección de los derechos humanos. ¿Qué nos falta? Pues llevar la ley a los hechos. Ustedes saben que no necesariamente que esté en la ley significa que ya por eso vamos a proteger a todos los migrantes. Tenemos una responsabilidad muy grande de dar esa protección a los migrantes centroamericanos, independientemente o de cualquier otro país, de su situación regular en México, porque están en nuestro territorio, son nuestra responsabilidad y lo mismo exigimos a Estados Unidos con respecto a los migrantes. Hay avances, pero, repito, todavía hay una ola de violencia importante donde ellos pagan un precio muy alto. ¿Tenemos preguntas? Sí, por favor, se identifique. Acá hay una persona. A contestar aquí enfrente y este señor. Tengo dos aquí. Voy a aprovechar que tengo el micrófono para tomarla. Okay. Nicolás Lleda de Chile. Hoy día en Estados Unidos se habla mucho de la inmigración reversa y vemos cómo, sobre todo en personas altamente calificadas, China, India, que están regresándose a sus países para aprovechar el gran potencial de crecimiento que están ofreciendo sus países, que hoy día probablemente es mucho mayor al que ofrece el mismo Estados Unidos. ¿Qué está ocurriendo algo parecido en México? ¿Y qué propuestas, políticas, ideas ha tenido el gobierno, están pensando aquí en México como para poder capitalizar parte de esos miles de mexicanos sumamente talentosos que podrían aprovechar quizás mejor estar acá que allá? Sí, digo, el caso mexicano no es el de Chile, no es el de Brasil, no es el de China, porque la verdad, y estoy también opinando de otros temas que van más allá de la migración, la inversión todavía en México en investigación, tecnología y desarrollo es muy baja. Es decir, no tenemos los niveles de inversión que tienen esos países. Hemos invertido mucho en preparación de gente. Ustedes saben, probablemente muchos de sus familiares han sido beneficiarios de becas de CONACYT o de otro tipo de becas Fulbright para estudiar en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos. Sin embargo, cada vez más estos mexicanos se quedan en Estados Unidos porque allá tienen más oportunidades de vida profesionales,
como académicos, como profesores, como científicos que en el país. México tiene un gran reto ahí efectivamente en política pública de cumplir lo que se dice, lo que está señalado en ley, de invertir 1% del Producto Interno Bruto. Sabemos que el futuro del país depende en gran medida de este desarrollo tecnológico y científico, de la innovación, y tenemos que invertir más en esa parte, y tal vez en ese momento también podamos tener una política de cómo repatriar a todo este capital humano que está siendo no únicamente ya entrenado, sino que está enriqueciendo su capital humano quedándose en Estados Unidos o en otro país. Esa pregunta. Buenos días, mi nombre es Enrique Marín. Oye, hablaste de que vamos a ser primero viejos antes que ricos. ¿Hay alguna idea del impacto que va a haber social o económico en esta transición, digamos, cuando estemos 20 o 30 años hacia adelante? ¿Alguna idea sobre eso? Francamente yo creo que no, y alguien me podrá desmentir tal vez del público, porque la verdad, como país no somos muy previsores del futuro. Lo hicimos en su momento en 1974, cuando se adoptó una nueva Ley General de Población en México para detener el alto crecimiento demográfico y por primera vez introducir la planificación familiar en el país. ¿Por qué? Porque la población de México se estaba doblando cada 15 o 17 años. Ahorita se dobla, se duplica cada 35 años gracias a este cambio que hubo en México. Y ahí tengo que presumir mi profesión como demógrafo, pues parte del trabajo del demógrafo es poder prever cómo los cambios van a tener un impacto en el desarrollo social y económico del país. Creo que muchas de las políticas sociales que se están previendo en la actualidad, si bien son sostenibles por 5, 7, 8 años, si no hay una reforma fiscal de fondo en el país, si no se reduce la dependencia petrolera, si no hay aportaciones a la seguridad social y no que se vuelva un subsidio por parte de las finanzas públicas, lo podemos sostener 10 años, 15 años. Es imposible sostenerlo en 20 o 25 o 30 años. Este país se nos puede desmoronar por las decisiones que hoy tomemos, por lo que va a pasar dentro de 25 años con nuestra población. Si no lo queremos ver, pues es parte tal vez de la falta de conocimiento o de la incredulidad que podemos tener con muchas decisiones de inversión en política que se hace el país. Pero yo sí tengo mucha preocupación que estamos cayendo en el corto plazo y no estamos viendo esa posibilidad de qué impacta lo que tomamos de decisión hoy dentro de 25 o 30 años. Bueno, excelente. Vamos a tener varias sesiones hoy sobre qué se puede esperar la próxima administración de Peña Nieto, pero por ahora quisiera tomar la última pregunta que teníamos aquí detrás, señor. Sí, soy Alexis Tenazulas de Francia y hablamos siempre de inmigración de personas sin documentos, pero la batalla de hoy es de atirar el talento mundial para sostener el crecimiento que tiene México. Y mi pregunta es, ¿cuál es la política de México para atirar a este talento, para sostener este crecimiento en los años que vienen? Porque la competencia no es solo con los Estados Unidos, pero con Brasil, con India, con China. Y me parece súper clave de desarrollar universidades de nivel mundial en México para que este país aproveche todas las ventajas que tiene y para sostener un crecimiento mucho más sostenible. Sí. No, yo creo que ahí la clave va a ser evidentemente, y sobre todo porque ya ha habido un cambio sustancial en la educación en México, o sea, cada vez se avanza más en el sistema educativo. Estamos ahorita en un cuello de botella de que el sistema de educación superior, si bien sí ha crecido, no ha crecido con la velocidad que se requiere, sobre todo si la queremos ligar a la investigación científica y a la innovación. Creo que ahí nos falta más en ese sentido. Creo que, repito, es volver a plantearnos un programa muy serio, un programa científico. Se rumora de darle una mayor conciliación tanto a la educación superior como a la investigación científica en el nuevo gobierno. Hay rumores de una secretaría, no sé si eso sea cierto en este sentido, pero yo creo que si México quiere progresar y no estar dependiendo nada más de las exportaciones, que hasta ahorita han sido fundamentales y lo serán en los próximos años para salir o para avanzar más rápido en la consolidación económica, México tiene que ser más competitivo a nivel mundial en términos de innovación, ciencia y tecnología. Esa va a ser la clave y así es como vamos a poder retener talento y atraer talento, no nada más mexicano, puede ser de cualquier parte del mundo, porque aquí debemos competir con lo mejor y es un mercado abierto de talentos en los que México deberá participar. ¿Más una pregunta? Bueno, entonces, muchísimas gracias. Tenemos
Hola, Ricardo Montodón. Yo creo que el turismo es una de las pocas industrias que tiene un impacto mucho más directo en crear empleos. Y quisiera saber cuál es tu opinión al respecto y como prioridad o iniciativa del gobierno en darle una prioridad al turismo como un desarrollo social para crear empleos. Y por qué es que todavía no hemos tomado unas iniciativas de acciones. Se supone que es el año del turismo en México y como bien tú decías hace rato, una cosa es que esté la ley y otra cosa es que se aplique, ¿no? ¿Y cuál sería tu opinión al respecto y ahora con el nuevo gobierno que viene? Sí. Digo, aquí, aunque soy de Mazatlán, debo decir que no soy experto en el tema de turismo. Sí te puedo decir nada más que creo que el acuerdo fue fundamental, sobre todo, dadas las circunstancias que había en México en términos, sobre todo de violencia en algunos lugares. Por ejemplo, Mazatlán, te doy un ejemplo, ha sido muy afectado, igual que Puerto Vallarta y Los Cabos, no Los Cabos, pero Mazatlán y Puerto Vallarta por la violencia que hay en esas ciudades. Se han detenido los cruceros que venían, era una fuente de ingreso muy importante para estos lugares. O sea, hay retos ahí importantes. Creo que el turismo siempre ha sido una actividad fundamental del desarrollo del país. Hemos aumentado mucho la calidad de nuestros servicios, pero yo creo que ahorita el reto, además de agarrarlo como un plan importante o proyecto del gobierno, es también ver cómo al momento que se pueda reducir en algún sentido la violencia en algunos lugares, pues se pueda volver a traer el turismo. Pero yo sí creo que el acuerdo ha sido importante, ¿eh? Sí creo que nos ayudó en un momento crítico, cuando estaba la recesión, sobre todo muy fuerte en el país, a encauzar un esfuerzo interinstitucional del sector privado, también con el gobierno, para que no se cayera esa industria del turismo y esperamos que todo sea muy positivo en los próximos años. Y para usted, en los últimos años, ¿cuáles han sido los avances más importantes en términos de aumentar la capacitación de la fuerza de trabajo, en términos de materia de educación? Porque aún se tiene un obstáculo muy grande en reformar las escuelas primarias, por causa del peso de los sindicatos. Pero cuando se habla a varios empresarios de diferentes industrias, se está encontrando que hay alguna cooperación entre el sector privado y el sector público, sobre todo al nivel estatal en algunos lugares, que parece que está ayudando a aumentar en ciertas áreas, por lo menos en ciertas materias, el nivel de capacitación de la fuerza laboral en México. Sí. Yo creo que evidentemente se ha avanzado mucho en el tratar de vencer el rezago educativo que había en México. Digo, en su momento fue muy importante que la secundaria fuera obligatoria, la preparatoria obligatoria, la preparatoria debía ser universal. Si queremos, otra vez hablando de la competitividad internacional, la preparatoria tiene que ser lo más pronto posible universal en México y tiene que tener una preparación técnica de importancia para el mercado de trabajo, más allá de lo que puedan seguir con la universidad. Creo que el reto es seguir consolidando esos avances en el rezago, pero también la calidad educativa todavía deja mucho que desear. Y no estoy hablando nada más como una opinión, cuando uno ve las pruebas de PISA y también remitiéndome otra vez al tema científico, por lo menos en los resultados que arrojan las pruebas internacionales, pues México es el país con mayores deficiencias de la OECD en cuanto a la capacitación, el conocimiento que tienen los jóvenes sobre estos temas, también en lectura, también en matemáticas. O sea, tenemos que enfocar más esfuerzos a la calidad y a continuar los avances en cuanto a eliminar los rezagos y que ojalá muy pronto en México la preparatoria, con un compromiso realmente serio de la sociedad civil, de los empresarios y del gobierno, se vuelva prácticamente universal en México. Vamos a hacer un sondeo informal. ¿Quiénes aquí tienen problemas conseguir fuerza de trabajo adecuado para sus empresas? Pocos, 10, 15%. Entonces quiere decir que en el resto, para el resto de ustedes, eso no es uno de los problemas principales. Y ahora, por ejemplo, seguridad pública sigue siendo, se ha leído mucho sobre las mejoras en el último año, sigue siendo uno de los temas más apremiantes para ustedes. ¿Para cuántos aquí? Ya son más. Sí, bastantes. Entonces, en las próximas sesiones vamos a tener posibilidad de discutir cuáles van a ser, cuáles deberían ser las prioridades del próximo gobierno en términos de reformas para avanzar. Pero por ahora
por favor, me ayuden a agradecer a Denise gracias. Centeno. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes. Y voy a dar la palabra ahora a Tom de nuevo.